Bienvenidos nuevamente a Ciencia o Reto. Hoy quiero hablarles del James Webb, el telescopio espacial que fue lanzado el 25 de diciembre del 2021 a una distancia que supera el triple de la distancia existente entre la Tierra y la Luna. El James Webb tomará fotografías del universo en su estado primitivo y para ello utilizará poderosísimos instrumentos que detectan la luz infrarroja producida en esos instantes. La luz infrarroja es un tipo de luz que no puede captar el ojo humano y que tiene una longitud de onda mayor a la de la luz visible. La longitud de onda de la luz infrarroja es aproximadamente entre 0,7 y 1000 micrómetros. Este poderosísimo instrumento desarrollado por la ciencia va a poder detectar cómo era el universo en los primeros momentos después del Big Bang. Recordemos que la edad del universo es aproximadamente 13.800 millones de años y que el James Webb va a poder tomar fotografías anteriores a los 300 millones de años después del Big Bang. Parece una cantidad de tiempo bastante grande, pero comparada con la edad del universo es realmente muy poco. El Comité Internacional ya determinó los 5 primeros objetivos del James Webb. El primero de ellos es estudiar la nebulosa Carina, que se encuentra a 7.600 años luz de distancia con respecto a la Tierra. El segundo es estudiar la atmósfera de un exoplaneta llamado WASP-96b, que es un exoplaneta que tiene aproximadamente la mitad de la masa del planeta Júpiter en nuestro sistema solar y que se encuentra a 1500 años luz de distancia. Este exoplaneta completa la órbita alrededor de su estrella aproximadamente en 3,4 días. El tercer objetivo es la nebulosa del Anillo del Sur, que está ubicada a 2000 años luz de distancia de la Tierra. El cuarto es el llamado Quinteto Stephan, que es un cúmulo de 5 galaxias que se encuentran a 290 millones de años luz. Y el quinto y último objetivo es el SMACS 0723, que es un cúmulo de galaxias que se encuentra a 4,2 billones de años luz de distancia. Este cúmulo de galaxias tiene una galaxia central cuya masa es aproximadamente 350 billones mayor a la masa del Sol. Estas galaxias actúan como galaxias lupa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, mirada con los telescopios, amplifica la visión de todos los elementos que se encuentran detrás de ella. Pero obviamente estos son solo los primeros objetivos del James Webb. De hecho, los científicos concuerdan en que se pueden encontrar muchas sorpresas, ya que el James Webb no solo va a estudiar al universo en su estado primitivo, sino que también va a estudiar la atmósfera de muchos exoplanetas de los cuales prácticamente no tenemos ningún conocimiento. Realmente no sabemos cuán lejos podemos llegar con este telescopio, pero eso a los que nos gusta la ciencia nos genera una expectativa tremenda. Y sabemos que en los próximos meses y los próximos años vamos a tener noticias increíbles, nunca jamás imaginadas, a partir de la información que nos va a brindar el James Webb. Y no quiero entretenerlos más, así que los dejo con esta información y con la promesa de muy pronto volver a hablar de las novedades que nos brindará el James Webb. Nos vemos en el próximo video de Ciencia o Reto.